Una vez más, Dios nos ha regalado el privilegio de abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: «Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de este día, 7 de octubre del 2017, está basado en Ezequiel 17. Este es un pasaje que cumple de manera magistral el postulado de que la Biblia se interpreta a sí misma. En los versículos 1 al 10 encontramos una parábola sobre dos águilas y una vid. Posteriormente hallamos la explicación a esta parábola en los versos 11 al 21, finalizando con una recapitulación. Todo para hacerle entender a su pueblo que lo mejor es confiar en los planes de Dios, aunque ellos nos parezcan extraños o vayan en contra de nuestros deseos. El pueblo de Dios se hallaba ahora bajo el dominio del imperio babilónico. Tal como podemos entender en los capítulos anteriores, este cautiverio había sido permitido por Dios en orden de purificar a su pueblo de la idolatría en la que había caído. Tal como podemos leer en Segunda de Reyes 24, 25 y Segunda de Crónicas 36, Joaquín había ocupado el lugar de su padre Joacim, pero este se rebeló contra Nabucodonosor y solo permaneció por 3 meses en el reinado. Tras ser derrotado, Joaquín es llevado como prisionero a Babilonia, y en su lugar Nabucodonosor coloca a Sedequías, quien también era de linaje real. Sedequías hizo un pacto de lealtad hacia Nabucodonosor, mismo que guardó por 11 años hasta su sublevación. Es en este contexto, al final de los 11 años del reinado de Sedequías, que el Señor le da la visión del capítulo 17 al profeta Ezequiel. Dios le dice al profeta que hable por medio de una parábola o enigma. Dios le presenta la historia de un águila enorme que se posa sobre un cedro del Líbano y arranca el retoño más alto, el cual es llevado a un país de mercaderes donde es plantado. Mientras tanto, toma una semilla de aquel país y lo planta en un terreno fértil. Esta semilla germina y se convierte en una vid frondosa. Esta vid estaba en tierra fértil, junto a aguas abundantes, pero en vez de ser fiel a aquella águila que cuidaba de ella, comienza a ver hacia otra águila que entra en escena. Deja la primera águila y se va tras la otra. La parábola termina con una serie de preguntas retóricas en las que se prevé el fin de aquella vid, uno en el que ella es destruida por su infidelidad. Dios mismo le explica al profeta el significado. La primera gran águila es Babilonia, el cedro del Líbano es la nación de Judá, el retoño más alto hace referencia a Joaquín, quien como vimos había sido llevado a Babilonia, la tierra de mercaderes. La semilla que es plantada hace referencia a Sedequías, y como leemos en los registros de Crónicas y Segunda de Reyes, su reino empezó a prosperar en medio del dominio de Babilonia. Pero Sedequías ambiciaba más y empezó a ver hacia Egipto, la otra gran águila de la parábola. Él planeaba rebelarse contra Nabucodonosor y lo hizo, pero no terminó bien. ¿Cuál fue el problema de Sedequías? ¿Acaso está mal desear la libertad de la opresión? Bien, he aquí nuestra primera lección. Acepta las consecuencias y agradece las bendiciones. El problema de Sedequías es que no aceptaba las consecuencias que derivaron del pecado de su pueblo. Dios ya había decretado por medio de Jeremías que el cautiverio duraría 70 años. Además, Dios había sido misericordioso con él. Dios le prosperaba a pesar de que no se había entregado a Dios de corazón. Lo tenía todo, pero deseaba más. Comenzó a codiciar más poder en vez de humillarse ante Dios y contentarse con su situación. Lo mismo puede pasarnos. Nuestras malas decisiones nos traen consecuencias, pero Dios en su misericordia no permite que sean tan extremas, pero en vez de agradecer por ello, nos olvidamos de Dios, volvemos a nuestros errores pasados, comenzamos a codiciar lo que otros tienen, y en vez de contentarnos con lo que tenemos, buscamos cada vez más y más, y este es un camino que solamente lleva a la perdición. De esta misma sección podemos obtener una segunda lección. Conoce las palabras de Dios y sigue sus instrucciones. Tal como mencioné, Dios había dado una profecía acerca del cautiverio, pero Sedequías decidió no hacer caso de ellas y esto lo llevó a la ruina.
Hoy en día tenemos que conocer qué es lo que la palabra de Dios dice respecto de nuestros planes y no seguir nuestros propios deseos. Dios ha provisto indicaciones en cuanto a cada aspecto de nuestra vida e incluso del fin de los tiempos, pero a menos que nos familiaricemos con ellas, no podremos discernir sus consejos en los momentos decisivos de nuestra vida. Por último, Dios retoma la fraseología de la parábola para dar una enseñanza llena de esperanza. Ahora no es un águila, sino el Creador el que toma el retoño del cedro. Es Dios quien lo planta y lo hace fructífero y termina diciendo: y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto y al pequeño lo hago crecer. Al árbol verde lo seco y al seco lo hago florecer. Yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Y esta es nuestra última lección. Con Dios siempre hay esperanza. Sin Él solo hay perennidad. No importa qué tan mala sea tu situación, si ha derivado de tus malas acciones o no, si buscas a Dios y te vuelves a Él, Dios la transformará en algo maravilloso. Puede que tome su tiempo, pero ten fe, Dios obrará. Asimismo, no importa qué tan bien estés ahora, si te alejas de Dios, todo perecerá. Recuerda, acepta las consecuencias de tus acciones y sea agradecido por la misericordia de Dios. Estudia y conoce la palabra de Dios para seguir sus instrucciones y no importa cuál sea tu situación, nunca es demasiado tarde. Con Dios siempre hay esperanza. ¿Qué esperas para volver a Dios? Hoy es el día. Ten fe, Dios no te rechazará. Se despide de ustedes su amiga Marlene Mechun Hernández, agradeciendo al pastor Noé Alexander Clemente Ramírez por escribir esta meditación y quien es coordinador del Ministerio de Publicaciones de la Universidad del Medio Oriente en Beirut, Líbano. Es mi deseo que la paz de Dios more en su corazón. Este programa llamado Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Planteles Tuxtla Gutiérrez, Departamento de Capellanía. Queremos agradecer a todos los que nos escuchan y a la vez invitarles a compartir con otros esta bendición.